En nuestro video anterior vimos la primera parte de nuestra fórmula para escribir los conversion ads o los conversion content, que es básicamente una fórmula que nos ayuda a construir mensajes más persuasivos, mensajes que las personas cuando están en medios digitales, cuando están en redes sociales, mensajes que tengan más probabilidad de que la gente se detenga y les preste atención, ¿cierto? Y al prestarles atención, pues tenemos más probabilidad de clic, y si tenemos más probabilidad de clic, pues tenemos más probabilidades de ventas, ¿listo? Vimos la fórmula a nivel general y vimos todos los tipos de hooks y lo que obviamente era un hook, ¿listo? Ahora vamos a terminar, vamos a ver los otros 3 elementos que nos hacen falta de la fórmula para que ya estemos listos para construir nuestros primeros mensajes. Entonces, vamos a eso. Listo, entonces habíamos quedado en que íbamos a empezar a ver el contexto. Entonces recuerden que previamente al contexto estaba el hook, ¿cierto? Que el hook es básicamente todo aquello que captura la atención de las personas, bien sea porque les genera intriga, les genera curiosidad o les genera expectativa y está conectado con el job que la persona necesita resolver, ¿cierto? Cuando yo ya logré con el hook que se detuviera la persona ya se detuvo, ¿cierto? Ya se detuvo y ya se detuvo y está viendo, le va a prestar atención a mi contenido, a mi anuncio, sigue la parte del contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto básicamente es evidenciar una máximo 2 razones de por qué le sucede lo que le sucede. Es decir, por qué tiene ese job, o por qué tiene ese problema, por qué sucede ese dolor, o por qué tiene ese anhelo, o por qué tiene ese deseo, o por qué tiene ese chicharrón, o lo que sea, ¿listo? ¿Cierto? Entonces le doy 1 o 2 razones de por qué le sucede eso, y acá el objetivo es generar confianza, que ellos me vean como un experto, ¿cierto? Si yo logro con esas razones que me vean como un experto, van a ser más probables, van a tener más tranquilidad, van a sentir menos riesgo de querer solucionar su problema, su job, conmigo, ¿listo? Pues porque ya me están viendo como un experto, me están viendo como alguien que sabe del tema, y como sabe el tema, pues evidentemente podrá solucionarlo. Esas son las razones, ¿listo? Y después vienen las consecuencias. Como les decía, muchas veces las personas conviven con sus problemas. Sí, tengo ese problema, pero creo que no es tan importante y no lo soluciono. Y cuando ya viene una consecuencia muy grave, es que me doy cuenta, debí haber solucionado ese problema. El cliente piensa así, muchos segmentos y muchos perfiles del mercado piensan así, ¿listo? Entonces, con las consecuencias, nosotros les decimos, venga, si usted no resuelve ese problema, se atiene a esta consecuencia. Si quieren, véalo, entre comillas, es como meter un poquito de susto, ¿cierto? De que venga, resuélvalo ya, resuélvalo ahora, ¿cierto? Porque si no, se puede tener esta consecuencia. Y así logramos que la gente salga, entre comillas, de su zona de confort y se anime a resolver el problema, ¿cierto? Entonces tengo que mostrarle la consecuencia de no resolverle el job, la consecuencia de no resolver el problema. Y eso lo podemos hacer con alguna de estas 4 formas, ¿cierto? Por ejemplo, pesadilla. Oye, muéstrale el peor escenario, muéstrale la peor situación a la que se puede enfrentar por no querer resolver el problema. O no, muéstrale riesgos, muéstrale qué riesgos en este momento está corriendo, ¿cierto? Por no querer resolver el problema, ¿cierto? O no, muéstrale demora, muéstrale cómo ese escenario soñado, cómo sus metas, cómo sus objetivos o sus deseos se están demorando mucho en hacerse realidad o están pausados, ¿cierto? Porque no ha querido, no ha decidido resolver ese problema. O demora también puede ser es cuánto tiempo está perdiendo, ¿cierto? Por no querer resolver ese problema, ¿listo? O otra manera que también podemos usar para mostrar las consecuencias de no querer resolver el problema es el esfuerzo y el sacrificio, ¿cierto? Oiga, por no querer resolver ese problema, a usted le toca poner un esfuerzo extra, le toca hacer unos sacrificios extra por no querer resolver el problema, ¿listo? Entonces recuerden que el contexto es razones y una consecuencia. 1 o 2 razones máximo y una consecuencia a la que se está ateniendo, a la que se puede enfrentar, ¿cierto? Por no querer resolver el problema. Ya después viene la solución, donde le decimos, pero fresco, yo le tengo la solución y la solución es nuestro producto o servicio. Entonces, en solución hay 3 elementos clave que hay que mencionar en nuestro video, ¿listo? Que es, primero, presentamos el producto o servicio como la solución. Decimos, ¿qué es? Oiga, ¿qué es? ¿Es un colchón?
¿Es una camiseta? ¿Es una terapia? ¿Es un servicio de consultoría? ¿Es una gaseosa? ¿Es una app? ¿Es un curso? ¿Es un concierto? ¿Qué es? ¿Es una suscripción? ¿Es un entrenador? ¿Qué es? ¿Qué es lo que le estoy vendiendo? La solución es esto. ¿Y qué es esto? O sea, la solución es, pues presentamos el nombre del producto o servicio y decimos qué es el producto o servicio. Las personas es imposible que te compren si no entienden qué es lo que le estás ofreciendo. Y cuando me refiero a qué es en términos así cierto, gramaticales, es un sustantivo. ¿Qué es? ¿Es una llanta? ¿Es un sofá? ¿Es un libro? ¿Es una consultoría? ¿Es una cita médica? ¿Es una asesoría? ¿Qué es? ¿Qué es lo que les estás ofreciendo? ¿Listo? Después damos una o dos razones de por qué ese producto o servicio resuelve ese problema. ¿Por qué ese producto o servicio resuelve ese job? Entonces explicamos, venga, es que mi producto o servicio tiene estos materiales que resuelven el problema. O no, con la tecnología XX, lo que sea, ¿cierto? Resuelve el inconveniente. O no, por su diseño ergonómico y por su peso ligero, pues resuelve el problema. O no, porque este curso toma, en este curso vemos estos temas, por lo tanto usted sale del curso aprendiendo o sabiendo ejecutar alguna habilidad o algún conocimiento, ¿cierto? Tenemos que decir, oiga, ¿qué tiene el producto o servicio? Que cuando usted menciona qué tiene, queda claro, sí, con eso resuelve el problema, ¿cierto? Y por último, resultados o beneficios. Yo ya le muestro, ¿cierto? Oiga, y si usted resuelve el problema con mi producto o servicio, pues mire, usted se va a poder enfrentar a un sueño. ¿Se acuerdan que en las consecuencias yo le mostraba una pesadilla? Ahora acá ya le muestro, si usted resuelve el problema conmigo, le muestro un sueño hecho realidad. O cuando en la consecuencia yo le mostraba un riesgo, acá ya le muestro un éxito que va a poder disfrutar por resolver el producto o servicio conmigo. O si antes yo le mostraba que se le demoraban todas las cosas, ahora yo le muestro cómo, por haber comprado mi producto o servicio y haber resuelto el job, haber resuelto el problema con mi producto o servicio, le muestro ahora cómo todo es rápido, o cómo mejoraron los tiempos, mejoraron las velocidades, ¿cierto? O si antes yo le mostraba que le tocaba poner mucho esfuerzo o sacrificio por no querer resolver el problema, ahora le muestro cómo todo se volvió fácil por resolver el problema conmigo. ¿Listo? Con mi producto o servicio. Y finalmente el CTA. ¿Listo? ¿Le gustó? De clic aquí, llene este formulario, inscríbanse en WhatsApp, ingresa a nuestro webinar, ingresa a nuestra tienda en línea, visítanos en nuestra tienda física, lo que sea. ¿Qué tiene que hacer el cliente ya para acceder a ese producto o servicio que se supone es la solución a sus problemas que le mencionamos en el hook? ¿Listo? Y digamos que siguiendo esa formulita, nuevamente, ¿cierto? Todo conectado con el job, hook, contexto, solución y CTA. En teoría vamos a tener un poco más de probabilidad de que nuestros contenidos capturen la atención de la gente, sean leídos, sean consumidos, sean vistos, sean escuchados, ¿cierto? Y al final tengan más probabilidad de dar clic y de acercar más clientes a nosotros, ¿listo? Entonces, de hecho, en esta guía que les voy a compartir, miren, acá tenemos como la plantilla para empezar a escribir nuestro video, ¿cierto? Oiga, ¿cuál es el job? ¿Cuál es ese problema sobre el cual voy a trabajar en el video? Voy a trabajar, por ejemplo, si yo soy una fábrica de colchones, dormir fresco por las noches, que me da muchos calores, print. Ese es el problema que voy a trabajar y desarrollo mi video alrededor de ese job. O no, por ejemplo, yo soy otra cosa totalmente diferente. Yo soy, qué sé yo, quiero aprender inteligencia artificial. Entonces voy a desarrollar acá el problema en teoría podría ser no quedarme desactualizado en mi profesión, ¿cierto? Y entonces ese es el problema que voy a desarrollar en mi video. Entonces acá ustedes escriben el problema, el job, que en teoría el cliente necesita resolver y sobre el cual van a desarrollar su video. Y aquí empiezan. ¿Qué hook van a trabajar? Escriben el hook. Contexto. ¿Qué razones y qué consecuencias van a trabajar? Solución. ¿Cuál es la solución? Razones de por qué la solución y cuál es el beneficio que en teoría le van a prometer. Y por último, el llamado a la acción. ¿Listo? Una aclaración importante. Si esto es una pieza gráfica, no es un video, ¿cierto? Pues recuerden que en el caso de la pieza gráfica no va ni contexto y no va a CTA, simplemente iría hook y solución. ¿Por qué? Pues porque en una pieza gráfica yo no tengo mucho espacio para colocar demasiado contenido. Tengo que ser muy puntual porque si no la pieza quedaría muy cargada, quedaría muy llena, ¿cierto? Y al quedar muy llena, pues nada, termina resaltando y eso también es una muy mala práctica en términos de diseño.
Entonces, si es una pieza gráfica, siempre igualmente el job siempre va. ¿Cuál es el job que quiero trabajar? Sea video o sea pieza. Si es pieza, solo trabajo hook, solución. Es decir, le duele X, resuélvalo con Y. Si es video, le duele X. Ese X le pasa por estas razones. Y si no lo resuelve, se tiene esas consecuencias. Pero fresco, solucionenlo con Y, que Y tiene. Y lo soluciona por estas razones. Y si lo soluciona con Y, va a disfrutar de este beneficio. Clic aquí. Así de sencillo es como la fórmula. Y obviamente ya uno empieza a hacer experimentos y a probar qué hooks me funcionan más. Si de pronto hago un hook de etiqueta perfil persona o mezclo un hook de etiqueta perfil persona mezclado como con resultados ilógicos o trabajo una similitud con un frase si X. Ya ustedes empiezan a hacer las mezclas. Esto al final es una guía, ¿cierto? No es una camisa de fuerza, pero es una guía para inspirarlos, para darles un norte, ¿cierto? Una orientación. Y que empiecen a escribir y que empiecen a pensar ideas de piezas o de videos que, bien sea que las vayamos a montar en campañas publicitarias, que lo veremos en videos más adelante, o bien sea que las publiquemos en nuestros medios sociales o las mandemos con estrategias de bases de datos o la compartamos entre nuestros diferentes círculos sociales. Al final, independientemente del canal, sí es importante construir mensajes que sean más persuasivos, y esto lo logramos con nuestra guía del Conversion Ads. ¿Listo? Que igual van a poder encontrar en el link de la descripción. Si les gustó este video, recuerden, activen la campanita para que les avise cuando saquemos nuevos tutoriales, nuevos videos explicativos, nuevas fórmulas, nuevas guías, ¿cierto? Pues para todas sus estrategias de marketing digital.